Amigos, lo que ayer parecía impensable, hoy se ha convertido en motivo de rumores de pánico. La visita, esperada como una capitulación, ha generado una ola de especulaciones y conjeturas. El campo de la información se ha llenado de filtraciones cuyo objetivo es sembrar el caos antes de una reunión importante. Pero detrás de esta cortina de humo se esconde una dura realidad: cada palabra del presidente tiene peso, y la tierra, regada con la sangre de los soldados, es sagrada. La Constitución es la garante, y cualquier concesión es imposible. El Kremlin no permitirá decisiones que socaven la confianza de la sociedad en el poder y sean consideradas una traición a los intereses nacionales. La situación actual en el frente y en la política solo fortalece esta determinación. Rusia tiene motivos para creer que, en un futuro próximo, la situación en la línea del frente cambiará a su favor. ¿Por qué renunciar ahora a algo que podría estar bajo control total? Sin embargo, los medios occidentales intentan presentar una imagen diferente. El diario alemán, Bild, citando supuestas fuentes, informa que el representante especial de Trump, un tal Witkoff, supuestamente malinterpretó la propuesta de la parte rusa. Según la versión del Bild, Witkoff creyó que Vladimir Putin estaba dispuesto a hacer concesiones, cediendo parte de los territorios a cambio de una tregua y el levantamiento de las sanciones. Pero eso no es todo. Las mismas fuentes del Bild afirman que, a pesar de la cumbre programada, el Kremlin no renuncia a sus máximas exigencias: el control total sobre todos los territorios que han sido objeto de disputa. Según la información recibida, Washington propuso la iniciativa de congelar el conflicto, ofreciendo como incentivo un levantamiento masivo de sanciones y la firma de nuevos acuerdos económicos. Sin embargo, según los datos disponibles, Moscú rechazó dicha propuesta. Hay un matiz notable en esta historia. Se afirma que un tal Witkoff interpretó erróneamente la esencia de algunas declaraciones de la parte rusa. En particular, la exigencia de la retirada pacífica de las fuerzas de un conocido país de ciertos territorios fue, supuestamente, percibida por él como una disposición de Rusia a dar un paso similar. Semejante tergiversación de conceptos parece tan obvia que, inevitablemente, surge la pregunta: ¿fue un desafortunado error de traducción o un intento deliberado de introducir en el espacio informativo una narrativa favorable a Occidente? Para la audiencia occidental, tanto en Estados Unidos como en Europa, tales informes pueden ser muy útiles. Crean la ilusión de que Rusia supuestamente ha flaqueado y está dispuesta a hacer concesiones, y que las negociaciones están a punto de dar sus frutos. No menos ventajoso es esto para la audiencia interna en el conocido país. Al fin y al cabo, puede presentarse como una victoria diplomática propia, aunque sea ficticia. Si dejamos de lado las conjeturas ociosas y nos atenemos a los hechos, resulta evidente: Vladimir Putin no tiene ni una sola razón estratégica para aceptar el intercambio propuesto. En primer lugar, ello constituiría una gravísima violación de los principios constitucionales. Cualquier intento de renunciar a los territorios consolidados equivaldría para él a firmar voluntariamente su sentencia de muerte política. En segundo lugar, desde el punto de vista de la situación militar, el tiempo juega a favor de Rusia. Muchos analistas coinciden en que la estabilidad de la línea del frente, mantenida por las fuerzas del conocido país, podría verse seriamente comprometida en los próximos 3 meses. En otras palabras, los territorios en disputa podrían pasar a estar bajo el control total de Rusia de forma natural, sin concesiones políticas ni daños a la reputación. Pero eso no es todo. Los expertos occidentales se empeñan en ignorar otro aspecto extremadamente importante. Para Vladimir Putin, no solo es importante la integridad territorial en sí misma, sino también la demostración al mundo de que Rusia no cede a la presión ni al chantaje. La congelación del conflicto a lo largo de la línea del frente a cambio de promesas, incluso respaldadas por el levantamiento de sanciones, sería una aceptación de los dictados occidentales. Para el Kremlin, esto es inaceptable. Moscú aspira a demostrar que las negociaciones solo son posibles desde una posición de fuerza y en condiciones favorables para Rusia. Es en este contexto que debe considerarse la próxima visita a Alaska. No es una concesión ni una petición de paz, sino una demostración de la capacidad de Rusia para mantener un diálogo directo con Estados Unidos, sin intermediarios. En este diálogo, Rusia se presenta como un socio igual o incluso más fuerte. Al mismo tiempo, es una forma de aislar políticamente al presidente del país vecino, haciéndolo responsable de la ausencia de paz ante la comunidad mundial.
Sí, después de la reunión, el líder ruso y Trump declaran la disposición de Rusia a los compromisos, y estos son rechazados por el presidente del país vecino, la comunidad mundial verá un panorama claro. Moscú lo intentó, pero la otra parte se mostró intransigente. Los medios de comunicación y los políticos occidentales, sin duda, seguirán promoviendo activamente la idea de las concesiones y la repetición del escenario de Jasabiur. Para ellos, es extremadamente importante mantener la apariencia de que Rusia supuestamente está dispuesta a retirarse. Sin embargo, si se analiza detenidamente la política real de Vladimir Putin, resulta evidente que siempre se ha basado en la capacidad de ganar tiempo, aumentar los recursos y negociar desde una posición de fuerza. Recordemos sus declaraciones de los últimos años. Putin siempre ha demostrado una postura clara e inequívoca en cuanto a las cuestiones territoriales. Ha subrayado en repetidas ocasiones que el territorio pisado por un soldado ruso se convierte automáticamente en parte de Rusia. Punto. En este contexto, cualquier negociación, ya sea en Alaska o en cualquier otro lugar, debe considerarse no como una manifestación de debilidad o un intento de suplicar algo, sino como una poderosa herramienta de presión, como un elemento importante del gran juego diplomático. Putin es plenamente consciente de que Donald Trump es un hombre de acuerdos. Pero para que un acuerdo se concrete, debe parecer ventajoso para el presidente estadounidense y reportarle puntos políticos. La posibilidad de declarar que, casi, logró la paz, sin duda, puede ser atractiva para Trump. Pero en el Kremlin entienden perfectamente que ese mismo casi en este caso significa la ausencia total de cualquier concesión real por parte de Rusia. Y eso no es todo, amigos. Lo que viene a continuación será aún más interesante. Para Rusia, este sería un resultado ideal, demostrar apertura a las negociaciones, manteniendo al mismo tiempo el control sobre las posiciones alcanzadas. La tarea principal de Vladimir Putin es salir de este proceso con la imagen de un líder fuerte que ofreció un compromiso razonable, pero fue rechazado. Esto creará una justificación moral para futuras acciones y privará a los oponentes de argumentos en la arena internacional. Por lo tanto, cualquier publicación al estilo del periódico alemán, Bild, puede considerarse parte de una estrategia de información, un intento de lanzar una interpretación de los acontecimientos favorable a Occidente incluso antes de que ocurran. Imaginen, la visita de Vladimir Putin a Alaska. Este evento destruye de golpe el mito cuidadosamente cultivado del aislamiento internacional total de Rusia. Durante muchos meses, incluso años, en Europa se repetía lo mismo: nadie se sentará a la mesa de negociaciones con Putin. Sus palabras supuestamente no significan nada, y Rusia se ha convertido en una paria en la escena mundial. Todo esto sonaba convincente, pero solo para aquellos que creían incondicionalmente los comunicados de prensa occidentales. Sin embargo, la realidad vuelve a deparar sorpresas. Vladimir Putin se dirige a los Estados Unidos de América en una visita oficial. Y lo que es especialmente importante, no es solo una participación en un evento multilateral, sino una reunión personal con el presidente Donald Trump. Este es el momento clave. Esta reunión elude a Europa. Ninguno de los líderes europeos actuó como mediador, ni ofreció su territorio como sede para las negociaciones, ni siquiera mereció una mención simbólica como enlace. En este juego, Europa es solo un espectador, observando las acciones de los actores clave desde el banquillo. Esta situación se percibe especialmente dolorosa en un conocido país. Allí ya se está gestando una verdadera tormenta informativa, pues se enteran de las próximas negociaciones no por los informes oficiales y los canales diplomáticos, sino por filtraciones en los medios y llamativos titulares de periódicos. No se les pregunta su opinión, no se les invita a la mesa de negociaciones, y el destino de cuestiones clave para ellos se decide sin su participación. Putin ha jugado una combinación de múltiples movimientos, en la que el propio formato de la visita es una demostración de fuerza. Demuestra que Rusia mantiene un diálogo directo con el principal centro de poder mundial, sin intermediarios de ningún tipo. Para un conocido país, esto es humillante. Y para toda Europa, es una llamada de atención alarmante, que significa que la hegemonía diplomática en la resolución del conflicto se ha resquebrajado y ya no funciona. Al mismo tiempo, Moscú no muestra la menor intención de capitular. Todas sus acciones indican lo contrario. Las probables concesiones que se discutirán en Alaska, si se cree a los expertos, solo afectarán a aspectos tácticos y cuestiones secundarias. Por ejemplo, una posible interrupción temporal de los ataques a la infraestructura energética del país vecino.
Tal paso podría presentarse como un acto de buena voluntad, un gesto de misericordia. Pero seamos francos, esto no afectará el principio estratégico principal. Ningún territorio consagrado en la Constitución rusa será objeto de negociación o intercambio. Esta posición del presidente es conocida desde hace mucho tiempo. La ha repetido decenas de veces y permanece inalterable. La tierra pisada por un soldado ruso pertenece a Rusia. Y punto. La violación de este principio significaría una transgresión directa de la Constitución, lo cual es imposible ni jurídica ni políticamente. Para la audiencia interna de Rusia, es una cuestión de honor y seguridad. Para la externa, una señal clara de que cualquier negociación debe tener en cuenta esta nueva realidad. En el tablero de ajedrez político se desarrolla un nuevo estudio de múltiples movimientos. El presidente de un conocido estado hace una declaración resonante que se propaga por todo el mundo. Ninguna concesión territorial, la cuestión está cerrada y consagrada en la Constitución. Tal es su veredicto inapelable. Además, cualquier decisión tomada sin la participación de su país la declara de antemano como letra muerta. La actual línea de contacto, según él, no la permitirán fijar bajo ningún concepto. La declaración resonó como un trueno en un cielo despejado, incluso antes del inicio de cualquier negociación, disipando las últimas esperanzas de compromiso. Incluso si dos líderes influyentes, por ejemplo, Putin y Trump, de repente encuentran un lenguaje común y llegan a un acuerdo sobre algo, él, al parecer, lo percibirá como un acto hostil. Esa es su postura tan dura. Pero veamos esto desde la lógica política. Y aquí la declaración juega más bien en su contra. ¿Cuál es el quid? Cuando una parte al menos admite la posibilidad de discutir, está dispuesta a buscar opciones, y la otra rechaza todo de entrada, es esta segunda parte la que corre el riesgo de ganarse la reputación de intransigente, de aquella con la que es imposible tratar. Y aquí es donde reside el diablo, porque es precisamente esta imagen la que Moscú, al parecer, se esfuerza por fijar en la opinión pública internacional. Se crea una situación en la que incluso la más mínima concesión por parte de Putin, digamos, una pausa temporal en los ataques a la infraestructura energética, parecerá un paso serio, casi fatídico, hacia la paz. Y cualquier negativa del oponente, como una prolongación consciente del conflicto, como una falta de voluntad para ceder. Los medios de comunicación occidentales, por supuesto, no se duermen y ya intentan suavizar la percepción de esta disonancia, limar asperezas. Pero, como se dice, el pozo queda. Y aquí surge la pregunta, ¿quién en este complejo juego calculó todo con varios movimientos de antelación? ¿Y quién saldrá ganando al final? La pregunta, como se dice, está abierta. El tabloide alemán, Bild, lanzó una bomba. El enviado especial de Trump, un tal Witkoff, supuestamente cometió un grave error al entender la posición de Rusia. Según el periódico, confundió la exigencia de Moscú de una retirada pacífica de las tropas de un conocido país de varios territorios con una concesión. Witkoff, al parecer, pensó que era Rusia quien estaba dispuesta a retirarse pacíficamente. ¿Hasta qué punto es esto un malentendido real y hasta qué punto una manipulación consciente? La pregunta, por supuesto, es retórica. Pero el objetivo es obvio, introducir en la opinión pública la idea de la disposición de Rusia a retirarse. Sin embargo, hay un matiz. Los hechos demuestran lo contrario. El Kremlin, según el mismo, Bild, rechazó la propuesta de Estados Unidos de congelar el conflicto en la actual línea del frente a cambio de una cancelación masiva de sanciones y nuevos acuerdos económicos. Un momento. Si Moscú realmente planeara ceder territorios, ¿habría dejado escapar semejante oportunidad? La ganancia política inmediata habría sido evidente. Pero no sucedió. Y esto significa que la posición sigue siendo maximalista. El control total sobre todo el territorio que Rusia considera suyo, eso es lo que debe ocurrir antes de que las armas enmudezcan. Y aquí no se consideran medias tintas. Para Europa, la situación actual es un verdadero rompecabezas diplomático. El viejo continente, acostumbrado a verse como un mediador clave, de repente se ha quedado fuera del gran juego. Imaginen, Washington y Moscú dialogan directamente, sin molestarse en coordinar cada palabra con Bruselas. ¿Qué significa esto para la Unión Europea? Una caída de la autoridad en la escena mundial.
Una demostración de que las decisiones trascendentales no nacen en el silencio de los despachos de París o Berlín, sino en negociaciones directas entre los líderes de Estados Unidos y Rusia. Pero para un país bien conocido, este golpe es especialmente doloroso. Su líder se encuentra en una situación delicada. El resultado de las negociaciones entre Putin y Trump afectará directamente su futuro político, pero él no puede influir en la agenda. Un discurso emocional, lleno de acusaciones contra Rusia, una declaración sobre un supuesto gran error de Putin, ¿qué es esto sino un intento desesperado de recuperar un papel perdido? Por desgracia, por ahora se parece más a un grito desde el pasillo, donde simplemente no se le permitió entrar. Y aquí hay otro punto importante. El mero hecho de la visita del líder ruso a los Estados Unidos es una poderosa señal para la audiencia interna. No hay aislamiento de ningún tipo. Hay un diálogo directo con el Estado más influyente del mundo. Esto fortalece la imagen del líder capaz de jugar su propio juego en el tablero de ajedrez global y socava una de las tesis fundamentales de la propaganda occidental. La visita también puede ser beneficiosa para Trump. Es una excelente oportunidad para demostrar a sus votantes que es capaz de negociar con Putin y buscar formas de reducir la tensión en el mundo. A diferencia de sus predecesores, él no rechaza a Rusia, sino que busca soluciones pragmáticas. Incluso si no se logran acuerdos reales, el mero hecho de la reunión será una poderosa señal de progreso. Y si el conocido país se niega a hacer concesiones, Trump tendrá la oportunidad de decir, hicimos todo lo posible, pero ellos no quisieron. La visita a Alaska es una combinación de múltiples movimientos, en la que Putin busca fortalecer sus posiciones, debilitar a sus oponentes y consolidar una imagen favorable en el espacio informativo. Rusia se posiciona como una parte dispuesta a discutir el fin del conflicto, pero sin intención de ceder territorios. En esta situación, Europa y el conocido país se encuentran ante una elección, o ceden, o se presentan como quienes impiden el logro de la paz. Desde el punto de vista del simbolismo diplomático, esto puede considerarse una especie de revancha por los años de intentos de aislar a Rusia y desplazarla de las mesas de negociación internacionales. ¡Qué rápido cambia el panorama mundial! Hace poco parecía que Vladimir Putin intentaba abrirse paso a través de un muro de incomprensión en las capitales occidentales. Pero ahora la situación ha dado un giro de 180 grados. Los políticos occidentales adivinan con el corazón en un puño qué propondrá el líder ruso en la reunión con el presidente estadounidense y qué consecuencias tendrá esto para ellos. Los medios de comunicación mundiales anuncian a bombo y platillo la preparación de una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. El lugar elegido es simbólico, y ya esta noticia está provocando una tormenta de emociones y preocupación en los círculos políticos a ambos lados del Atlántico. Y la cuestión no es solo la discusión de conflictos en Europa del Este, como podría parecer a primera vista. La agenda de la reunión es mucho más amplia y aborda cuestiones de enorme importancia para el futuro de ambos países. Uno de los puntos clave será el Ártico. Esta región ha ganado rápidamente importancia estratégica en los últimos años. El deshielo abre nuevas rutas de transporte, y sobre todo, la ruta marítima del norte. Esta podría convertirse en la alternativa a los corredores marítimos tradicionales controlados por otras potencias. Rusia no pierde el tiempo y desarrolla activamente infraestructuras en esta dirección. Construye una potente flota de rompehielos, moderniza puertos y atrae inversores a proyectos a gran escala para la extracción de petróleo, gas y metales de tierras raras en la zona ártica. Y esto, amigos, es solo el principio. Estados Unidos observa de cerca el Ártico, viendo en esta región tanto nuevos horizontes como serios desafíos. La creciente influencia de Rusia en el Ártico preocupa a Washington, exigiendo una reacción adecuada, pero al mismo tiempo abre las puertas a una posible cooperación. Si se logran encontrar puntos en común, los líderes de Rusia y Estados Unidos podrían discutir las perspectivas de expediciones científicas conjuntas, el desarrollo de la logística ártica e incluso la participación de empresas estadounidenses en la explotación de los ricos yacimientos rusos. Para Moscú, tal asociación sería una valiosa fuente de inversiones y tecnologías avanzadas. Para Estados Unidos, una oportunidad de fortalecer su posición en una región estratégicamente importante y obtener acceso a recursos prometedores. Pero eso no es todo. El segundo tema clave será la economía. A pesar de las duras sanciones que encadenan las relaciones entre Moscú y Washington, surge la esperanza de una relajación gradual de estas restricciones. Por supuesto, no cabe esperar una cancelación instantánea de todas las sanciones. Esto sería políticamente irreal.
Sin embargo, es posible un enfoque más flexible, un levantamiento gradual de las restricciones a cambio de la realización de proyectos concretos. En este esquema se observa una lógica clara. Cada una de las partes obtiene su premio económico tangible, y lo que es igualmente importante, puede presentarlo a sus votantes como una victoria incondicional. Para Vladimir Putin, esto será una demostración convincente de que la presión de las sanciones se debilita gradualmente, de que Rusia es capaz de establecer sus propias reglas de juego, sin ceder en cuestiones de principio. Para Donald Trump, es la confirmación de su imagen de negociador genial, capaz de sacar provecho incluso de las situaciones más intrincadas. Un lugar especial en esta estructura se asigna a las inversiones en la economía rusa. Y no se trata solo de gestos simbólicos, sino de inyecciones financieras muy reales en sectores clave: industria, energía, infraestructura de transporte y agricultura. Por ejemplo, las corporaciones estadounidenses pueden mostrar interés en participar en proyectos a gran escala: construcción de puertos modernos en el norte del país, modernización de las principales líneas ferroviarias que conducen a los puertos árticos, o desarrollo conjunto de yacimientos de minerales. En el sector energético se abren oportunidades de cooperación que hasta hace muy poco parecían algo de ciencia ficción. Desde el suministro de equipos de alta tecnología para plantas de producción de gas natural licuado hasta la participación en tecnologías de extracción revolucionarias. Y esto, amigos, es solo el principio. Para Rusia, esto no es solo una inyección financiera, sino la formación de sólidos lazos económicos capaces de convertirse en un escudo fiable contra futuros ataques de sanciones. Imaginen, cuando se invierten miles de millones en un proyecto, los inversores tienen un interés vital en proteger sus inversiones de las tormentas políticas. Para Estados Unidos, es una oportunidad de fortalecer sus posiciones económicas en una región estratégicamente importante, y al mismo tiempo, obtener la clave de recursos cuyo valor en el mundo solo crecerá. La discusión de tales cuestiones en el contexto de la seguridad en Europa del Este abre espacio para la maniobra y el regateo entre las partes. Rusia, por ejemplo, podría proponer ciertas medidas para desescalar la tensión o una interrupción temporal de los ataques a la infraestructura crítica del país vecino. Pero a cambio exigir concesiones económicas concretas, desde la apertura del acceso de empresas a proyectos árticos hasta la eliminación de barreras para el suministro de equipos y tecnologías. Para un político enfocado en los logros económicos, este enfoque integral puede resultar muy atractivo. Este paso le permitirá demostrar a sus votantes no solo éxitos en política exterior, sino también beneficios económicos tangibles. Para Putin, esto puede convertirse en un triunfo, una victoria estratégica de la que se hablará. Rusia no cede sus posiciones en los territorios en disputa, pero abre las puertas a nuevas inversiones y tecnologías avanzadas. Y las sanciones, como un castillo de naipes, comienzan a desmoronarse. Pero esto no es todo, amigos. Es importante comprender el efecto que tales acuerdos producirán en la arena internacional. Europa, que quedó al margen de este proceso, se verá ante un hecho consumado: Moscú y Washington están estableciendo lazos económicos, ignorando sus intereses. Esto es un golpe doloroso a las ambiciones de Bruselas, un recordatorio gráfico de que en la alta política las decisiones no solo se toman en los gabinetes europeos. Y para un conocido país, este golpe resultará aún más doloroso. Su líder se encuentra en una situación delicada. El resultado de las negociaciones entre Putin y Trump afectará directamente su futuro político, pero no puede influir en el curso de estas negociaciones. Su discurso airado, lleno de acusaciones contra Rusia, sus declaraciones sobre el gran error de Putin, no son más que un intento desesperado de volver al juego. Pero, por desgracia, esto se parece más a un grito desde el pasillo, donde simplemente no se le permitió entrar. La reunión en Alaska es un acontecimiento significativo, cuyo simbolismo es mucho más profundo que una simple negociación sobre el conflicto actual. Es una especie de demostración al mundo, incluso en medio de desacuerdos. Rusia y Estados Unidos conservan la capacidad de acordar cuestiones estratégicamente importantes. Se trata de recursos, inversiones, eliminación de obstáculos para la cooperación, a pesar de la opinión de ciertas terceras partes. Para el presidente Putin, es otra oportunidad de afirmar a Rusia como un participante insustituible en cualquier combinación global. Para el presidente Trump, la oportunidad de confirmar su reputación como un hombre capaz de cerrar acuerdos donde otros solo ven un callejón sin salida. El Ártico es la clave estratégica para el futuro. A largo plazo, esta región puede marcar el tono de las relaciones ruso-estadounidenses durante muchos años.
Después de todo, el Ártico es un tesoro que contiene, según diversas estimaciones, hasta el 25% de todas las reservas mundiales de hidrocarburos aún sin explorar. Pero eso no es todo, amigos. Aquí también se encuentran colosales depósitos de metales de tierras raras, sin los cuales es impensable la producción moderna de electrónica, armamento y sistemas de energía renovable. Ya estos factores convierten al Ártico en un escenario de agudo interés internacional. Lo que viene a continuación es aún más interesante. Rusia es una superpotencia ártica, y estas no son solo palabras. Dispone de la línea costera más extensa del Ártico, la flota de rompehielos más potente y una extensa red de bases polares. Y aquí entra en escena América. A diferencia de los países europeos, Estados Unidos tiene recursos reales para competir con Rusia en el Ártico. Pero, ¿cómo pueden lograrlo? Hay dos caminos, o una confrontación abierta, una guerra por los recursos, o una cooperación inteligente y mutuamente beneficiosa. La segunda opción, por supuesto, parece mucho más atractiva. ¿Para qué blandir las armas cuando se puede llegar a un acuerdo? La cooperación reduce el riesgo de guerra y abre el acceso a las riquezas árticas. ¿Y Moscú? La asociación con los estadounidenses también le promete considerables beneficios. Es un poderoso impulso para la economía, nuevas oportunidades de desarrollo. En primer lugar, es una afluencia de inversiones. El dinero estadounidense se destinará a la construcción de puertos, aeródromos, estaciones científicas, al desarrollo de rutas de transporte. En segundo lugar, es el acceso a tecnologías avanzadas. Rusia podrá utilizarlas en sus proyectos árticos, acelerando significativamente su implementación. Y en tercer lugar, es una especie de seguro político. Cuanto más inviertan los estadounidenses en el Ártico ruso, más difícil será para la élite estadounidense imponer nuevas sanciones contra Moscú. Esto crea una interdependencia que beneficia a ambas partes. La reunión en Alaska es una oportunidad para iniciar un nuevo formato de relaciones, para crear una asociación ártica entre Rusia y Estados Unidos. Aunque sea una cooperación por un tiempo determinado y en áreas concretas. Lo principal es empezar a moverse en la dirección correcta. Este formato puede llegar a ser mucho más significativo que incluso acuerdos individuales sobre Europa del Este. ¿Por qué? Pues porque se trata de la base para una cooperación a largo plazo en una región de importancia estratégica, para todo el planeta. Los beneficios aquí son obvios para todas las partes. Moscú obtiene las inversiones tan necesarias, tecnologías avanzadas y, lo que es importante, capital político. Washington, por su parte, obtiene acceso a recursos muy ricos y la posibilidad de influir en el desarrollo de un corredor de transporte, clave del siglo XXI. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, ambas partes podrán presentarlo como un triunfo para su audiencia interna. Rusia podrá declarar la confirmación de su estatus de superpotencia ártica. Y Estados Unidos demostrará al mundo entero que es capaz de cerrar acuerdos ventajosos incluso con oponentes fuertes, cuando esto responde a sus intereses nacionales. En última instancia, la visita de Vladimir Putin a Estados Unidos y su reunión con Donald Trump pueden no ser solo un episodio más en la interminable serie de contactos diplomáticos, sino un verdadero punto de inflexión. Un momento después del cual el Ártico, de zona de potencial conflicto, se transformará en zona de interacción estratégica. Y para Rusia, esto será un argumento de peso más contra quienes siguen insistiendo en su aislamiento. Un argumento respaldado no solo por cifras impresionantes de inversiones y contratos firmados, sino también por un mapa del mundo en el que la ruta marítima del norte se destaca con orgullo como la autopista del futuro. No habrá Hasabiur. Punto. Sin medias tintas, sin soluciones de compromiso que puedan interpretarse como una retirada. Moscú no tiene intención de bajar el ritmo hasta que se alcancen los objetivos estratégicos. Y estos, como se sabe, han sido definidos clara y concisamente desde hace mucho tiempo. La consolidación total e incondicional de los territorios que Rusia considera suyos, y la neutralización de las amenazas que emanan de un determinado país. Y aquí surge la pregunta, ¿y la visita a Alaska? ¿Es acaso un intento de acordar algo a medio camino, de encontrar una fórmula de paz que satisfaga a Occidente? La respuesta es simple, no. Es una demostración de absoluta confianza política. Rusia está dispuesta a negociar directamente con Estados Unidos,
excluyendo del proceso tanto a Europa como a ese mismo país, a quienes solo les queda observar el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera. Para este país, por cierto, es un golpe especialmente doloroso, ya que se le priva incluso de la posibilidad ilusoria de influir en el resultado. El presidente se dirige a Estados Unidos no a pedir, sino a proponer. Pero a proponer no concesiones, sino condiciones. Y el formato de estas condiciones, muy probablemente, se parecerá a un ultimátum, hábilmente envuelto en ropaje diplomático. Rusia, por supuesto, está dispuesta a discutir puntos técnicos específicos, por ejemplo, pausas temporales en ciertas operaciones o pasos limitados en el ámbito de la seguridad. Pero solo bajo la condición principal, la cuestión territorial está cerrada para siempre. Esto no son solo palabras o declaraciones, es una posición de principios, tallada en el granito de la Constitución rusa y respaldada por decenas de discursos presidenciales en los últimos años. Los territorios donde pisó un soldado ruso son, de ahora en adelante y para siempre, parte de Rusia. Y no son posibles otras interpretaciones. Ni desde el punto de vista jurídico, ni político, y mucho menos moral. Occidente puede agitar el aire cuanto quiera con rumores sobre la disposición a ciertas concesiones, pero estas especulaciones se estrellan contra la dura realidad. Rusia no vino para negociar la devolución de territorios, sino para fijar un hecho consumado, para asegurar lo suyo. Y el ultimátum que se le presentará al conocido país no sonará como una amenaza directa, sino como la conclusión lógica del proceso de negociación. Moscú dejará claro que solo hay un camino para poner fin al derramamiento de sangre, el acuerdo incondicional con la nueva realidad. Y no importa cómo se llame, paz en los términos rusos o congelación del conflicto con el afianzamiento legal del status quo la esencia permanece inalterable, la otra parte tiene pocas opciones. O acepta las condiciones propuestas y conserva al menos parte del territorio, o continúa una resistencia sin sentido hasta que pierda el control total de la situación. En la situación actual, el conocido país no puede imponer exigencias. La economía está agotada al límite. Y esto no es todo, amigos, lo que viene a continuación es más interesante. El recurso de movilización está al límite. La dependencia de la ayuda externa es absoluta. Cualquier, incluso la más mínima, demora en el suministro de financiación o armamento desde el otro lado del océano, pone inmediatamente en cuestión su estabilidad. Y en estas condiciones, el intento de dictar condiciones a Moscú no solo parece ingenuo, sino peligroso para sí mismo. La reunión en Alaska puede ser un momento de la verdad, cuando este desequilibrio se manifieste de manera especialmente clara. El presidente de Rusia podrá, en presencia de Donald Trump, dejar constancia. Rusia está dispuesta a poner fin al conflicto, pero solo con el cumplimiento estricto de sus exigencias. Estados Unidos tendrá la oportunidad de declarar a viva voz que ha hecho todos los esfuerzos posibles para detener la escalada. Y la negativa del conocido país a aceptar una solución pacífica quedará para siempre en la crónica internacional como una elección consciente a favor de la continuación del derramamiento de sangre. El efecto psicológico de este formato de negociaciones es difícil de sobreestimar. Para la audiencia interna de Rusia, será una poderosa señal de fuerza y confianza. El país no cede a la presión externa, sino que moldea por sí mismo las reglas del juego en la arena mundial. Para Europa, será un doloroso recordatorio de su propia impotencia. Su papel en el proceso de resolución es nulo. Las decisiones clave se toman sin su participación, entre bastidores de la alta política. Bueno, y para el conocido país, será un amargo recordatorio de su posición real en la jerarquía mundial. Y esto, amigos, no es todo. Lo que viene a continuación será aún más interesante. Los medios occidentales, sin duda, intentarán presentar la situación de otra manera. Ya se pueden prever titulares sobre negociaciones tensas, sobre exigencias inaceptables por parte de Moscú, sobre la inflexibilidad de un conocido país. Pero detrás de este camuflaje verbal se esconderá la cruda verdad. Sin la aceptación de las condiciones propuestas por Rusia, la paz no llegará. Y, por lo tanto, la responsabilidad de la escalada del conflicto recaerá en quienes rechazan estas condiciones. En esto consiste la tarea estratégica clave del presidente en las próximas negociaciones. No solo lograr la firma de un acuerdo a cualquier precio, sino crear una situación política en la que la negativa de un conocido país parezca una decisión personal suya de continuar el derramamiento de sangre.
Esto proporcionará a Moscú una justificación moral y libertad política de acción para futuros pasos. En perspectiva, este enfoque no solo fortalecerá las posiciones de Rusia, sino que también cambiará gradualmente la percepción de su papel en la arena mundial. En lugar de la imagen de un Estado acosado por sanciones, Moscú se muestra como una potencia capaz de plantear ultimátums y defenderlos en foros internacionales, incluidas las negociaciones con el líder del país considerado el principal adversario en el mundo. No habrá Hasabiur. Y estas no son solo palabras, no es una figura retórica, es una cruda constatación de un hecho. Rusia no volverá a cometer los errores del pasado, volviendo a soluciones a medias que solo dan un respiro al adversario, una oportunidad para lamerse las heridas, reagruparse y empezar de nuevo. En la lógica actual y extremadamente dura del conflicto, cualquier cesión de territorios, cualquier congelación sin el cumplimiento de las condiciones presentadas por Moscú, equivaldría a una invitación directa a una fase de enfrentamiento nueva y aún más sangrienta. El presidente, con toda su experiencia, ha demostrado que comprende perfectamente lo que implican tales treguas para el oponente. Y bajo ningún concepto repetirá los errores del pasado. En su lugar, como se espera, se presentará un ultimátum. Claro, concreto, revestido de forma diplomática, pero con un significado inequívoco, que no admite dobles interpretaciones. Y el conocido país, por muy heroicas que suenen sus declaraciones, se encontrará ante una elección dura e intransigente. O acepta este ultimátum, aceptando las condiciones rusas, o se enfrenta a la continuación de una campaña militar en la que le quedan cada vez menos recursos y cada vez menos apoyo por parte de sus aliados. ¿Y Estados Unidos? Para Donald Trump, la participación en tales negociaciones será una excelente oportunidad para fortalecer su imagen de político capaz de llegar a acuerdos incluso con un actor tan complejo y de principios como Putin. Y para el propio líder ruso, será una oportunidad de demostrar triunfalmente al mundo entero que Rusia no solo resistió una presión sin precedentes, sino que también logró imponer sus propias reglas de juego. En este complejo juego político, cada participante espera obtener su propia victoria, algún tipo de dividendo político. Pero solo Rusia tiene la oportunidad de consolidar logros reales y estratégicos. Es precisamente por eso que la próxima reunión no es solo una búsqueda de compromiso, sino más bien una prueba de fortaleza, una prueba de disposición para aceptar la nueva realidad que ya llama a la puerta. Rusia ha tomado su decisión. Ya ha decidido cuál será su trayectoria futura. Y ahora todo depende de las otras partes. O se resignan a esta nueva situación, o pierden definitivamente la posibilidad de influir en la situación. La elección es suya.